semanas atrás. No, por supuesto. No, el honor es nuestro. El honor es nuestro. Te debíamos la entrevista. Bueno, Diego, ¿por qué empezar? Contanos un poquito más o menos lo que estás haciendo actualmente. Primero quiero ir con eso. ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, para contarle un poquito a la gente, ustedes ya conocen lo que estamos haciendo con los chicos en Pensar el Fútbol. Es un programa de streaming que sale por YouTube, como ya se sabe que la mayoría de los programas de streaming salen por YouTube. Es un streaming deportivo 100%, en donde hablamos obviamente mayor cantidad de fútbol, que es lo que nos gusta, nos apasiona y lo que más conocemos, como me presentaste vos recién como ex jugador de fútbol. Aunque los jugadores de fútbol nunca dejamos de ser jugadores de fútbol, aunque ya haya cumplido los 40, pero el jugador de fútbol se siente jugador de fútbol toda la vida, cuesta mucho dejar, así que después si te admite lo podemos tocar. Pero como te digo, un programa de streaming deportivo nos está yendo muy bien, gracias a Dios y a la gente que nos apoya y nos sigue. Ustedes están en Córdoba 360, ¿puede ser? CBA 360. CBA 360 Medios, nos pueden encontrar en YouTube. Transmitimos ahí todos los lunes de 18 a 20 horas. Bien, Juan, tenés una pregunta para Diego. Bien, tengo preguntas acerca de lo que fue el Mundial, hablando un poco, ¿viste?, de lo que vos fuiste de defensa. También, la verdad que me gustaría saber qué balance le haces a este Mundial 2026 en líneas generales. Y mira, este mundial, la verdad, para todos, y hay que ser sincero y ponerse, por ahí sacarse lo que es hincha y verlo desde el lado realmente futbolístico, más allá de la ansiedad, de la expectativa que teníamos todos, nos sorprendió más de lo esperado. Veníamos de un mundial 2022, coronando obviamente, pidiendo si venía otra copa más, ya era como agradecerle a Dios, al cielo y a Messi, pero con un Messi que ya en 2022 se decía que era viejo, ¿no? Con 35 años y la rompió. Entonces decíamos, bueno, en 2026 Messi jugó aunque sea 15 minutos porque llegaba siendo aún más viejo. Y miren lo que fue Messi, fue el jugador del mundial, fue el jugador que nos siguió dando lo que siempre nos dio, estos 20 años de trayectoria de Messi, que es algo increíble, ¿no? Y bueno, y no solo Messi, obviamente acompañado de 25 más todo el cuerpo técnico, más 30 personas, 30 guerreros, 40, porque siempre hay que tener en cuenta hasta los cocineros, los utileros, la gente que te prepara los botines, la camiseta, porque sin eso tampoco el jugador de fútbol podría ser tan completo. Y para solo concentrarse en lo que tiene que hacer en la cancha, ¿no? Entonces yo creo que fue un Messi espectacular, que pensábamos que iba a ser un hombre grande ya para el fútbol, que con la exigencia de hoy en día, ¿no? Cómo se corre, cómo se entrena, y Messi nos terminó sorprendiendo, más de lo esperado, y bueno, y como te digo, todo un plantel argentino espectacular que estuvo a la altura, ¿no? Con un desenlace triste por un lado, por perder obviamente, pero que está dentro de los papeles del fútbol, que es ganar y perder, y más contra una selección como es España. Así que bueno, creo que fue un digno mundial y eternamente agradecido a sus jugadores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que muchos no esperaban de que Messi llegara y que llegara bien. De verdad que vi todo lo que estuvo haciendo él para poder llegar bien al mundial. Y la verdad lo hizo muy bien y me parece que es algo increíble llegar con 39 años y ser figura total de Argentina, y no solo de Argentina, sino para mí de todo el mundial. Sí, como te digo, increíble porque ha competido con jugadores que en este momento que están en la edad perfecta para explotar su potencial físico, mental, porque el fútbol no es solo físico, también tiene mucho mental. Y jugadores jóvenes que están en la cima de este momento del fútbol, y Messi estuvo a la altura. Obviamente no lo vamos a poner uno al lado del otro porque las comparaciones son odiosas y la edad también pasa factura. Messi sabe ya correr la cancha, no corre lo que corría antes. Por eso te digo, lo de Messi fue mucha cabeza, mucha mente, pero obviamente la calidad que lo caracteriza lo supo complementar. Y competir con jugadores de 20, 25 años, como te decía, que es la edad, 25 a 28 años, es
le da para los jugadores para explotar de la mejor forma, y Messi estuvo a la altura porque le ha tocado hasta pasar un rival de 20 años, de chocar contra un jugador como Harry Kane, que está en la cima de la ola, en la cresta de la ola en este momento. Chocó y ganó él con 39 años, cuando vos pensás que bueno, un jugador que está jugando en Alemania, que juega Champions como Harry Kane, lo fue a chocar y se terminó cayendo el jugador de 34 años contra el 39 que está jugando en Inter Miami, con la familia en la tribuna, que va y disfruta y va a decir, bueno, ya está en otra etapa. Pero Messi no deja de sorprender y ser el mejor jugador del mundo, que no hay dudas de eso. Exactamente. Diego, permíteme hacer una pregunta que yo creo que, a ver, es algo que me intriga a mí, que nos intrigaba a los chicos. Vos que estuviste del otro lado, jugando, fuiste jugador profesional, ¿viste algo raro? Esto es una pregunta que yo creo que todo el mundo se cansó de preguntar. ¿Viste algo raro con el tema de la arenga? ¿Viste algo raro en la cancha? ¿Qué te pareció la final? Sí, un temita que se está tocando y mucho, extrafutbolístico diría yo, que afectó al futbolístico, creemos. La arenga fue raro lo que dijo en ese momento, pero tenemos que tener en cuenta que esa arenga, lo que se le llama arenga, como la charla que se da en el vestuario antes de salir, no es esa. Esa es cuando estás haciendo tiempo en el túnel, o antes de salir, que bueno, vamos, como que es de la boca para afuera, ¿no? Ahí como en los últimos instantes antes de salir a la cancha. La arenga real se da dentro del vestuario, puertas cerradas, pero eso era como que hacían tiempo, ¿viste? Estaba haciendo tiempo. Y salió esa frase de Messi que abrió muchas sospechas, ¿no? Suele pasar cuando tenés muchas críticas, cuando la prensa habla mucho, cuando la hinchada no está conforme, cuando sos criticado. En este caso, Argentina, por la gente tenía mucho apoyo, por muchos países, por otros no, al contrario. En la prensa europea les daba mucho, decían que el mundial estaba arreglado otra vez para Argentina. Sí. Yo lo tomé por ese lado, pero después se sacaron tantas. Después hubo otros dichos del Dibu también, que esto es lo que realmente me sorprendió a mí, no lo de Messi, sino lo del Dibu, cuando dijo, perdón la palabra, pero los cagones juegan para atrás, vamos para adelante. Esa frase yo no la dije y no la escuché nunca, tuve la suerte de ser capitán en algunos planteles. Como que esa frase no se dice porque no hay contexto casi, salvo que no sé, porque más un equipo como la selección que juega mucho para atrás dando pases pero buscando espacios, o sea, yo creo que no era el mensaje de no demos pases para atrás, si no juguemos para atrás porque para atrás juegan los cagones, fue una frase, esa para mí lo que más me sorprendió, y bueno, después todo lo que salió, ¿no? De como de que le obligaron que jueguen para atrás. También, pero bueno, ya es un tema bastante delicado, ¿no? Porque hasta está metida la justicia, sí, como para hablar sin saber, pero bueno, hablamos con los datos que tenemos y la información, ¿no? Sí, perfecto. Te llevamos para el mundial, discúlpanos. Yo quiero retroceder muchísimo en lo que es tu carrera. Vos, ¿cuál fue el primer recuerdo exacto que tenés con una pelota en los pies? Y en la calle de mi casa. Esto parece un cassette, el famoso sácate el cassette de los jugadores, pero lo primero es, yo tengo la suerte de tener un hermano más grande que yo, que él también fue jugador profesional, y criarme con él, jugando a la pelota, pero me acuerdo la calle de tierra de mi casa, ahora ya tengo asfalto en esa misma casa, pero o sea, te estoy hablando hace más de 35 años atrás, era jugar en la calle a la pelota. Que los árboles eran los arcos, y jugar todo el día y no tener memoria de otra cosa, de que hasta que se hiciera de noche, irnos a un par de cuadras de mi casa, que en esa época era mucho más tranquila. Ahora recuerdo, se hace noche y los niños tienen que ir adentro porque es peligroso. Yo me acuerdo en esa época, está bien, como te digo, tenía un hermano 4 años más grande que yo, a lo mejor él podía, por ser más grande, volver más tarde, y yo también. Pero los primeros recuerdos son eso, la pelota en la calle todo el día, que me encantaba, y yo, al ser más chiquito de los amigos de mi hermano, me le decían a mí, gracias a Dios, y siendo el más chiquito. Así que bueno, algo ya tenía de chiquito.
¿Y recordás cuál fue la primera persona que te dijo que tenías algo distinto? O sea, que podías llegar a hacer una carrera con el fútbol. Y los primeros pasos en el Club Talleres, yo de los 6 años hasta los 21 estuve en Talleres, o sea, toda la vida, todo me crié en el club. Un club, bueno, obviamente del cual me siento muy representado, quiero mucho. Me acuerdo de los inicios ahí en el club, que la gente, bueno, me quería mucho, y me acuerdo, esto no lo hagan en su casa, decirles si los padres me están escuchando, pero cuando me iba mal en el colegio, mi mamá no me dejaba ir, cuando, viste, claro. Encima yo tenía una tía que era señorita en el colegio, sí. Y cuando me iba mal en algo le decía a mi mamá, y mi mamá no me dejaba ir, viste, a entrenar. Y cuando mi mamá se iba a trabajar me venían a buscar los padres de los otros compañeros, porque mi papá también trabajaban los dos, y mi papá me autorizaba a ir con lo que me llevaran, viste. Así que siempre me buscaban para jugar, y eso, bueno, me entusiasmó mucho, me motivaba mucho. Era lindo que me demostraran también que yo era importante para el equipo, ¿no? Esto yo... Sí, Juan, ¿tenías algo? No, si querés voy y después voy yo. Yo quiero entrar un poquito más en lo personal, ¿no? ¿Qué fue lo más duro que tuviste que dejar de lado de chico, ¿no? Por el fútbol. Y es complicado porque muchas veces, viste, obviamente se juega los fines de semana y los entrenamientos de todos los días. Cuando vos sos chico, todos tus amigos se van a jugar a cualquier cosa, se juntan a la salida del cole, se juntan el fin de, así no sea salir al boliche, que cuando sos joven todavía no salís, pero o hacen las matines, a esa edad te estoy hablando 12, 13 años, que ya empezaban las juntadas con amigos o el tomar una coca cuando salía del cole. Y yo salía del cole y me tenía que ir a entrenar. Yo nunca tuve amigos, viste, del cole que voy a decir, bueno, te iba a la casa de uno, a la casa de otro, te juntabas o hacían... Porque yo era al colegio y a entrenar. Vas creciendo, los 15 años, no podía ir a los 15 de tus compañeras porque... De tus primas, me he perdido los 15 de mis primas. Porque el otro día jugás y me acuerdo patente, mi mamá me dejaba, no sé, y encima yo le decía, no, voy a comer unos fideos de la noche para que no me caigan pesado para el otro día, y me decían, bueno, quédate, y se iban a la fiesta de cumpleaños, y yo me quedaba en mi casa, y yo sin ningún problema, no es que me costaba, lo sufría, pero después de grande decía, che, pucha, las cosas que me perdí, pero te acostumbras, lo haces porque amás la profesión, amás el fútbol, que si no había amor por lo que haces, no haces sacrificio. Y bueno, el sacrificio tiene su premio. Y bueno, tuve la suerte de cuidarme todo ese tiempo, de poder entrenar bien y llegar a ser jugador profesional y que te paguen por hacer lo que te gusta y que es jugar al fútbol. Cuando estás dentro de una cancha decís, che, pucha, toda esa gente que está afuera, paga la entrada para venir a verme a mí. Mirá que jugaba en clubes chiquitos, en clubes grandes, y vos decís, pero toda esa gente paga la entrada para venir a verme a mí, o sea, es muy lindo, muy te hace sentir muy feliz, muy completo, ¿no? Ahí hablaste de... Sí, Juan, ¿querés decir algo? No, bueno, para mí, dentro de los futbolistas, que creo que a muchos le pasan y es una realidad también esto de lo que vos hablaste, de que muchos también podrían dejar el fútbol por lo que es las jodas, de salir, juntarse más con los amigos. También quisiera saber yo si en algún momento de tu carrera como jugador hubo algún momento de las inferiores o más grande donde pensaste que esto no era para vos y capaz querías seguir otra cosa. En inferiores no, porque siempre estuve muy motivado, era mi sueño, mi objetivo, estaba muy enfocado, gracias a mi familia también que me ayudó. Por ahí hay mucha gente, hay miles de casos que por ahí tienen que dejar el fútbol cuando sos joven, todavía no cobras o no te pagan lo suficiente para trabajar, mantener una familia, ayudar a la familia, eso es entendible también. Y bueno, hay muchos casos, todos son diferentes. Obviamente yo tuve la suerte, no me sobró nunca ni un plato de comida, tuvimos con lo justo, pero tuve la suerte de que mi papá me dijera, no,
vos querés, mi mamá me dijeron, vos querés jugar, andá, te vamos a apoyar hasta donde pueda, hasta donde podamos. Yo tuve la suerte esa de desentenderme de todo, hasta poder empezar a ganar mi plata. Eso fue muy importante, ¿no? Como te digo, hay gente que por ahí, bueno, tienen que dejar antes. Me ha pasado con compañeros que dejan de jugar y vos los llamás y les decís, che, vení, ¿qué pasó? Y no, estoy trabajando, no puedo entrenar. O chicos que han sido papás muy jóvenes también. Esas cosas de la vida. Pérdidas familiares. Yo ya siendo jugador, con sueldo y todo eso, tuve la mala suerte de perder a mi madre. Y fueron momentos en que vos también te replanteas, decís, che, yo estaba lejos de mi casa. Y por ahí decís, che, no, tal vez no transcurrí, qué sé yo, la enfermedad de mi mamá estando ahí con ella. Pero yo hacía lo que me hacía feliz, mi mamá estaba feliz por mí. Así que bueno, son momentos que te ponen a prueba también. Y ahí te das cuenta que realmente el fútbol era mi pasión. Y por eso digo, hay momentos, debe haber miles de ejemplos, el mío, pero sí no es para nada fácil. Vas transitando muchos viajes, yo he jugado en varias ciudades, en otro país, viajás, hay momentos que te sentís muy solo. Cuando te va bien es todo lindo, cuando te va mal o perdés no tanto. Y hay que transcurrir esas etapas también. Tal cual. No, yo creo que tu mamá, sinceramente, tu vieja estaría orgullosa de verte ser feliz y de que estés haciendo lo que te gusta y que puedas vivir de lo que te gusta. Yo creo que tu vieja estaría orgullosa, sinceramente, tengo la certeza. Quiero ir vos ya dijiste que ya empezaste a cobrar, que te resultaba como que decías, wow, loco, esta gente viene, paga y viene a verme a mí. Esas horas previas, antes de un partido, de algún clásico, ¿cómo lo vivías vos? ¿Estabas tranquilo? ¿Te agarraba muchos nervios? ¿Podías dormir? ¿No podías dormir? Tengo una duda con eso yo. No, y eso es lo más hermoso del mundo. El famoso dicho, ¿qué presión puedo tener si tengo que ir a jugar al fútbol? Las presiones existen desde chico, estás presionado porque es un deporte y tienes que ganar. Eso por ahí hay que explicarle. Yo también tuve escuela de fútbol, con el profe que estamos en el programa. Ya te voy a contar cómo arrancó el programa de streaming, que en realidad esto era un proyecto de formación infantil y juvenil, donde dábamos cursos y talleres deportivos, de psicología, de nutrición, y un día nos propusieron hacer streaming, que pues ya te voy a contar todo eso. Pero como te decía recién, entrar en una cancha, y sí, tiene presión, de chico tenés presión por ganar. Hay que enseñar a los chicos a absorber y aceptar esa presión, porque es un deporte en el que se compite y hay que ganar. Mientras obviamente hay que aprender todo eso, como aprender a ganar, aprender a perder, aprender a vivir, a alimentarte, a relacionarte, porque imagínate que convivís con planteles de 20 jugadores, 25, más los dirigentes, más el técnico, más el profe, más el médico, más la hinchada, más los... ¿Entendés? Tenés que convivir, tenés que saber eso. Y antes de entrar a la cancha era lo más lindo. Yo siempre fui un tipo tranquilo, muy tranquilo. Supe disfrutar esos momentos, pero sí, te da ansiedad. El momento más lindo que yo he vivido en mi vida deportiva y que un recuerdo que a mí no se me borre es en el túnel antes de salir, escuchar a la hinchada. Eso es... O cuando llegás al vestuario y te estás cambiando y escuchás que empieza a llegar la gente, los bombos, los estruendos. Y cuando estás por salir de la cancha y que se escucha la hinchada cantar, eso es lo más lindo. Ahí es cuando realmente te olvidas de todo y decís, voy a hacer lo que más amo en el mundo y lo único, y el fútbol te da la posibilidad esa de olvidarte todo. Creo que hay un estudio científico y todo, que haciendo un deporte, el fútbol, te despiertan hormonas que te hacen que te olvides de todo, y que la concentración es tanta que te liberas de toda carga. Así que sos libre realmente. Qué lindo, qué linda experiencia la que viviste, ¿no? Y ahí hablaste, sí. Ahí hablaste de tu faceta como comunicador, ¿no? Y yo quiero entrar ahí de lleno.
¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que querías volcar toda la experiencia que tuviste, que es muchísima, a la comunicación? ¿Fue algo natural o al principio te costó pararte de este lado, que es lo que es la comunicación? Me costó mucho, porque como te digo, pensar el fútbol es un proyecto de formación infantil y juvenil. Yo desde que dejé de jugar, es más, ya cuando era jugador ya pensaba en ser técnico de grande. Ahora no lo pienso, pero ya te voy a contar. Porque, como te dije, fui capitán en muchos clubes, sé que tengo buena llegada a la gente logro que la gente confíe en mí. Hice muchísimos amigos, me he manejado bien en la vida, eso es muy importante. Y entonces dije, puedo llegar a la gente, puedo manejar un grupo. Empecé probando con el curso de técnico, no lo finalicé al final porque no me sentía tan a gusto, y me volqué más a la formación, dando clases en la escuela de fútbol, y ahí entendí que la idea de lo principal para que los planteles de primera división lleguen como yo creí que tenían que llegar, tenía que arrancar por los más chicos. Entonces formar esos jugadores para que cuando lleguen a primera sean como yo creo que deberían ser los jugadores. Entonces arrancamos con los más chicos, con el profe Seba, que ustedes lo conocieron ahí en el programa. Sí, tipazo. Tipas el Seba. Yo le digo, no podés ser tan docente, profe, le digo, en algún momento. Y arrancamos como eso, dando talleres, charla a los profes, a los niños, a los padres, que son súper importantes. Y después nos propusieron hacer eso mismo por streaming. Yo al principio dije, no me convence mucho porque en el streaming, en la tele, en la radio, es como comunicar, informar, lo nuestro era como enseñar. Y después dije, sí, es una buena herramienta para hacerlo también. Y seguir promocionando nuestros talleres, nuestros cursos. Pero bueno, después nos encantó que la gente se interesara tanto, así que brindamos información deportiva, actualidad, y tenemos un segmento también de educación que lo dice el profe, el Seba Clavero. Bueno, digo, la verdad que es muy interesante todo esto, y bueno, puntualmente de lo que venís hablando, me gustaría saber, porque a muchos les pasa que después de dejar el fútbol no solamente van a ser técnicos, sino que hacen algo relacionado. Es algo que se ve mucho. Se nota que la pasión de los exjugadores o jugadores sigue siendo gigante e inmensa, no solamente porque les dio mucho, sino porque la viven de otra forma. Sí, es real que, como decía al principio de la nota, los jugadores no dejamos de ser jugadores nunca. Nos sentimos que podemos estar dentro de la cancha siempre. Obviamente ya aceptamos la edad, así que hacemos un pasito al costado. Pero buscamos ser técnicos, ser profes. Ahora yo estoy en la parte de la información, del deporte, comunicación. Juego torneos amateur, que es el torneo acá en Córdoba, el torneo Campa. Como que siempre ligado al deporte. Voy a hacer el curso de director deportivo, porque, como decía recién, no quiero vivirlo como técnico el fútbol por las presiones que hay, porque lo quiero disfrutar ahora un poco más de este lado, no del lado de adentro, porque le dediqué toda mi vida a esa parte. Ahora como quiero disfrutarlo, mirarlo un poquito de afuera, disfrutarlo mirándolo, pero siempre vinculado al fútbol, ¿no? Como te digo, por ahí de director deportivo, que es el que coordina un poco los jugadores mayores, podés coordinar las inferiores, podés encargarte de lo que es el scouting. Viste que ahora todos los equipos tienen departamento de scouting, que es buscar jugadores en el interior, organizar un poco de toda la institución. Voy más por ese lado, pero sí, el fútbol es mi pasión, por eso todos los lunes tratamos de comunicar la actualidad. Diego, cuando vos ves un partido, cuando te sentas y ves un partido, ¿lo ves más tranquilo o te pones y lo analizas bien? Decís, che, yo si estuviese jugando lo haría de esta forma, o lo ves ya tranquilo, digamos. O sea, si te resulta... Sí. No. Sí.
Lo veo muy tranquilo, porque el fútbol por la tele y de la hinchada se ve muy simple, parece que es muy fácil, ¿no? Viste que todo el mundo es técnico de afuera de la cancha, todos los hinchas, la gente, los periodistas, pero imagínate que dentro de la cancha hay que tomar decisiones en milésimas de segundos, Tal cual. con la presión de no equivocarte y demás. Obviamente que uno afuera como hincha o como espectador le sobra el tiempo para pensar o si se equivoca no pasa nada, pero el jugador tiene que tomar decisiones en milésimas de segundo, y controlando la pelota con una de las partes menos hábiles del cuerpo, que son los pies en realidad, porque las manos son las más hábiles, más allá de que se entrenan todos los días para esto, viste que lo dice la gente, están todo el día con la pelota. Pero bueno, por eso cada vez los jugadores se van superando cada vez más y cada uno llega al nivel que le da su cuerpo y su mente. Pero no, lo veo muy tranquilo, por ahí lo veo con amigos o con mi pareja y me dice, y yo le digo, mira, va a pasar esto, esto y esto. Y pasa, y me dice, ¿cómo sabes? Y bueno, jugué 35 años el fútbol, claro. y me doy cuenta de algunas cosas. O decir, mira, en la próxima esto y esto, y sucede, obviamente, cualquier jugador de fútbol se puede dar cuenta de eso, pero bueno, es como saber lo que ya sucede o se debería hacer. Después las cosas pueden cambiar en un segundo, como Argentina puede darle de vuelta un partido de Inglaterra del Mundial en 7 minutos, sí. Pero bueno, son cosas que el fútbol te da, o que te da una velocidad mental con el manejo de la distancia, los tiempos. Porque vos tenés que, imagínate, dando un pase, tenés que controlar con una pierna, mirar para otro lado, ver dónde están los rivales, dónde están tus compañeros, todo eso en un segundo, una milésima de segundo. Sé que te da una sabiduría extra el fútbol también. Bien, y digo, como última pregunta, digamos, para mí es más relacionado a lo que sos vos de exjugador y el Mundial, es de... ¿Qué tan difícil es mantener la concentración durante un torneo tan largo como lo es el Mundial? También puede ser alguna copa. La verdad que hay muchos torneos que creo que rinden mucho a la mente de un jugador. Sí, justamente un muy buen tema ese, porque se habló mucho de la duración de este Mundial. Más allá de que vos decís, hubo una fase más, pero una fase más es una semana más, para jugadores que vienen de todo un año de competencia. A mí, al espectador, me gustó que haya más equipos, porque yo me vi casi todos los partidos. No voy a decir todos, si no van a decir no labura, pero me vi casi todos los partidos porque me encanta. No sé, vi México, Sudáfrica, vi partidos que capaz que muy poca gente veía y me gusta. Y por mí que haya 64 equipos el Mundial que viene, que se está hablando que va a ser así, pero la verdad, como decías vos, son muchos días dedicados a la concentración a lo mismo. Por ahí una copa se juega durante todo el año, más el campeonato, como que vos entrenás en la semana, te vas a tu casa después de entrenar todos los días, como que es algo más. Pero el Mundial, irte a un hotel, estar concentrado 40 días, es mucho, por eso me llamó la atención lo de Messi también, y de todos los jugadores de edad avanzada, que al último se notó que también llegaron cansados, pero me parece que sí es mucho, y para mantener eso tenés que estar decidido a competir, decidido con un objetivo muy claro, que Argentina lo tenía, más allá de que el cansancio les pasó factura, que Argentina llevó muchos jugadores lesionados, lo recuperó en el transcurso, pero al ser tan largo, fíjate que la última fecha contra España, el último partido, se notó, más allá de que todo lo que se habla, ¿no? Haciendo un paréntesis a eso, se notó el cansancio, como que hubo una semana de más de Mundial, como que sobró una semana. Y a los jugadores se les notó, porque ya se les había notado contra Egipto, contra Suiza, contra Inglaterra. Y contra España yo creo que ya le pasó factura, saliendo muchos jugadores lesionados, más allá de todo lo que se habla, ¿no?
pero fue mucho tiempo el Mundial, fue mucho. Diego, si te pido que me definas el Mundial en una sola palabra, ¿cuál sería? Y en una palabra, Es muy poco. despedida porque yo creo que fue la despedida de Messi en su esplendor, ¿no? Como te digo, Messi era viejo en el Mundial 2022. Muchachos, estamos hablando de un tipo de 35 años que juega desde los... Bueno, que juega en primera en el del Barça a los 19, pero él es profesional de los 10 años, ¿entendés? O sea, hace casi 30 años que el tipo entrena, o sea, esos tobillos, esas rodillas están detonadas, pero al tener tanta masa muscular, soporta. Al haber sido tan profesional, ese cuerpo es muy sano, pero a los 35 años Messi ya era viejo en Qatar, y fue el mejor jugador del Mundial. Y este Mundial, Messi, el pedido de la gente era Messi jugaba 15 minutos, 20 por partido. Messi jugó todos los partidos y fue el mejor jugador del Mundial. Entonces yo creo que esta fue la despedida del Messi que tuvimos por 20 años. Y el Mundial que viene, yo ahora sí le digo Messi, jugá 15 minutos. Anda al banco suplente para que los rivales vean que está Messi, o sea... pero bueno, ya va a llegar con 43, hay que dejar de estrujarlo un poco. Pero como te digo, lo que le pedía para este Mundial... se lo pido para el que viene, porque nos demostró que todavía estaba a la altura, ¿no? Pero sí, una palabra, una despedida. Diego, podríamos quedarnos hablando de tantas cosas, porque esto del fútbol es muy, muy amplio y se va por muchas ramas. Estás invitado, te digo al aire, estás invitado para venir a compartir un programa con nosotros, como hiciste vos, como tuviste el gesto vos de invitarnos a nosotros también. Oh, me encantaría. Ya lo organizamos bien. Perfecto. Y voy para que la gente también pregunte, para que podamos charlar, porque sí, el fútbol tiene una rama, después tiene ramas por todos lados para como te digo, y a mí es que me gusta el deporte en sí, el juego, porque sigue siendo un juego más allá de los negocios también, pero a veces es tan natural que, como decíamos, Messi juega a la pelota todavía, por eso puede jugar y quiere jugar, porque él es feliz jugando. Sé que él juega realmente. Después están los negocios, ¿no?, que tiene el fútbol, que a mí no me gusta mucho hablar, pero sé que existen. Pero como te digo, podés hablar de educación, de psicología, de nutrición. Yo a eso lo toco con mucho cuidado, ¿no? Porque si no es falta de respeto a los nutricionistas, a los psicólogos, pero me encanta. Entonces, por eso el fútbol tiene muchísimas ramas en las que se pueden charlar. Podemos estar 3 días charlando, pero yo sé que tienen un programa y tienen que seguir. No, la invitación está, Diego, así que cuando quieran me tiras el mensaje y venimos. Muchísimas gracias. Acepta la invitación, acepta. Por supuesto, muchísimas gracias de parte de lo que es Conectados por darnos el tiempo, que es lo más valioso que siempre digo yo, para tener una pequeña charla con nosotros. Ale, querido, Juan, ahí no sé quién más está. Nico y Salva. Le mando le mando un abrazo a todos, al operador, a toda la gente que está laburando, porque sé que lo hacen con gusto, lo hacen muy bien, los escucho, vos sabés que los escucho bastante, siempre que puedo, así que los felicito, porque la están rompiendo, y bueno, voy a tener el honor de ir para allá un día prometido. No, el honor nuestro de tenerte acá. Ustedes están los lunes por CBA 360, ¿me dijiste? Los lunes de 18 a 20 horas por CBA 360 Medios, así lo pueden encontrar en YouTube. Y estamos en Instagram como Pensar el Fútbol, en TikTok como Pensar el Fútbol. Ahí está, perfecto. Diego, muchísimas gracias, la verdad. Chicos, un fuertísimo abrazo. Buen fin de semana.